Hola colega, ¿cómo estás? Este video me encanta hacerlo. Siempre hay ciertos tabús con esto que vamos a ver hoy y es la materialidad. Sí, la materialidad o la importancia relativa. Esto a veces siento que es el coco de los auditores y muchas veces nos preguntan cómo se calcula la materialidad o la importancia relativa de los estados financieros. Por ahí muchos dicen, no, es que yo siempre cojo el 5% de la utilidad. No, yo cojo es el activo, yo cojo es el estado financiero, yo, bueno, lo que sea, o yo tomo la información de lo que sea. La realidad es que tú deberías tener un sistema, un método, un paso a paso para poder calcular tu materialidad, porque acuérdate que desde el primer video te lo dije, a ti no te van a juzgar tu criterio, lo que van a juzgar es que no lo documentes adecuadamente. Eso es lo que van a juzgar. El cálculo de la materialidad es muy importante, es un punto coyuntural de la auditoría porque de ahí se desglosan todas las actividades. Es decir, que si te quedó mal calculada la materialidad, puedes hacer más o menos trabajo o incluso te puede quedar mal hecha la auditoría. Y eso un juez lo ve y espero que ojalá nunca te pase, nunca estés frente a un juez documentando o sustentando tu documentación. Ojalá, espero que nunca te pase. Pero lo cierto es que esto es lo que, o sea, un punto neurálgico de la documentación que siempre van a revisarte o cuando ya estés enfrente de un juzgado o en una corte o lo que sea, lo primero que te van a preguntar es el tema de la materialidad. ¿Por qué el tema de la materialidad? Porque la materialidad, si no es material, pues no tienes por qué en teoría auditarlo. Es decir, si para la empresa no es material, pues tú simplemente dices es que para mí no fue material. Y esa no materialidad le dice unos procesos estos y estos y estos, entonces como no fue material, pues no hubo profundidad frente a ciertas cosas, pero sí tienes que documentar adecuadamente por qué no fue material. Entonces no puedes decir, no, es que ese día en esa auditoría yo tomé los ingresos y los multipliqué por el 5% y eso es lo que más o menos se hace en la auditoría, es eso. No, tú deberías tener un memorando de cómo calculaste la materialidad y cómo llegaste a definir qué es material y qué no. Otra cosa que debes tener en cuenta dentro de la materialidad es que hay cosas que son muy grandes que no pueden superar tu materialidad, porque si superan tu materialidad, automáticamente queda el dictamen calificado. ¿Sí? Automáticamente queda el dictamen calificado. Pero otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que muchos errores pequeños, repito, muchos errores pequeños pueden sumar tu materialidad. Incluso muchos errores pequeños, positivos o negativos, de forma neta, no superan tu materialidad, pero de forma absoluta o los números absolutos sí superan tu materialidad. Y eso lo debe corregir el cliente. Cada uno de esos errores pequeños que al sumados superan tu materialidad, tienes que incluirlos dentro de tu informe. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo haces tú para tener el control sobre esas cifras pequeñas para poder definir si eso no es material o no? Por ejemplo, en una conciliación bancaria, que supongamos que el cliente tiene 100 conciliaciones bancarias, tú no te diste cuenta porque en cada conciliación bancaria había un error de $50 y esos $50 nunca superaron tu materialidad. Pero cuando se ponen a sumar esos $50 son mensuales, resulta que el error es mensual y al sumar el error mensual pues terminan siendo $5,000 o terminan siendo $6,000 o $7,000, algo que ya puede ser material para la empresa. Entonces eso es algo que debes tener en cuenta dentro de tus procedimientos para poder saber cómo es que haces para poder definir realmente si transacciones pequeñas las incluyes o no. Porque también es desgastante colocar $1, $2, $3, $4, incluso $10 y a ver si todos suman. Entonces ese criterio debes tenerlo claro y acuérdate que la materialidad es un concepto. ¿Qué significa que la materialidad sea un concepto? Que la materialidad es hasta donde nos duele. ¿Qué significa? Si te pierden a ti $10 en la calle, ¿qué pasa? Seguramente llegas a la casa y dices, se me perdieron $10, es el transporte del otro día o la gasolina o los dulces o lo que sea, ¿no?
Pero si se te pierden $100, tú ya comienzas, uy, no, pero ¿quién los tiene? Bueno, ya comienzas como a buscarlos a profundidad más, ¿no? Pero si se te pierden $1,000, $2,000, $10,000, eso es algo que ya comienza a ser significativo. Incluso contemplas la posibilidad de hacer una denuncia por robo o estafa, en su defecto, quien los haya tomado o cómo se te hayan perdido. Eso ya tiene una incidencia mucho más importante. Eso es material. Eso es materialidad. ¿Hasta dónde te duele? Incluso en nuestra metodología nosotros lo llamamos error o tolerancia. Tolerancia al error. ¿Cuál es el error tolerante que tienes tú como auditor? No como tiene la empresa, sino tienes tú como auditor. Entonces lo que yo te recomiendo es que separes esa materialidad, que tengas una materialidad grande, pero también tengas de esa misma materialidad, separes dos materialidades más pequeñas que se deriven de esa materialidad, para que todo lo que te supere esas transacciones o esa materialidad pequeña la vayas incluyendo, para que al final de tu auditoría las sumes todas y no te sume o no te llegue a la materialidad real. Entonces eso tenlo muy en cuenta, porque el tema de la materialidad es lo que va a determinar tu trabajo de ahí para adelante. Incluso en nuestra metodología la materialidad va ligada a lo que vas a auditar. Lo que no es material tiene unos procedimientos menores, pero igual tiene unos procedimientos, y lo que es material sí o sí debe tener unos procedimientos mucho más exhaustivos o detallados dentro de nuestra auditoría. Entonces, asimismo tú lo puedes desarrollar, pero la materialidad es, claro, si bien no está incluido en tu materialidad, debes tenerlo. O más bien, si bien un error no quedó dentro de tu materialidad, debes dejar muy bien documentado el por qué no quedó en tu materialidad. Y si tienes 20 errores, entonces imagínate documentar 20 errores por qué no están incluidos dentro de tu materialidad. Lo mejor es documentar muy bien la materialidad, que tengas en cuenta el riesgo del cliente, que tengas en cuenta el porcentaje, la base y bueno, todo esto que realmente hace parte como del cálculo de la materialidad. Algo muy importante es que la materialidad la puedes sacar de la utilidad, la puedes sacar, o sea, de la utilidad neta, es decir, el pre-tax income, la utilidad antes de impuestos, de ahí la puedes sacar. También la puedes sacar de la utilidad bruta, es decir, ingreso menos costo, y ahí también puedes sacar tu materialidad. Tu materialidad también la puedes sacar del ingreso, de lo que son ventas, pues, por decirlo así, del ingreso o las ventas. También puedes calcular tu materialidad con esa base. Puedes calcular tu materialidad con el EBIT. El EBIT es los ingresos antes de intereses e impuestos. Entonces ahí también la puedes sacar. Puedes sacar tu materialidad también del EBITDA, utilizando el EBITDA. Entonces el EBITDA pues es ingresos antes de intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Entonces ahí también la puedes sacar. Después, si definitivamente la empresa no tiene nada porque no tiene operación o está en etapa preoperativa, la podrías sacar de los activos, de los gastos o en su defecto del patrimonio. Pero eso ya es un tema más de criterio. Pero generalmente nos vamos o por pre-tax, es decir, por la utilidad antes de impuestos, o en su defecto nos vamos por el revenue o por el ingreso. Entonces, los porcentajes sí te los dejo a tu criterio. Generalmente están oscilando, dependiendo de la base, entre un 2, un 1, entre el 2 al 5%, pero eso depende del riesgo. Entonces tienes que tener una calculadora o tienes que tener un diseño adecuado para que el riesgo del cliente te pondere ese porcentaje, para saber si tomas el porcentaje más alto o el porcentaje más bajo. Si tienes un riesgo muy alto, vas a colocar el porcentaje más bajo para que ese porcentaje más bajo te dé una materialidad más pequeña. Y si tienes un riesgo muy bajo, vas a colocar el porcentaje más alto para que la materialidad sea más alta y lleguen menos cosas o menos diferencias a tu auditoría, o tengas que analizar menos cosas. Entonces, ten en cuenta estas cosas. La materialidad es algo emocionante, es generalmente el coco de todo auditor, pero pues bueno, tú ya sabes cómo calcularlo, cómo debes hacer. Y de nuevo, si requieres ya como el paso a paso o el detalle, o requieres más ayuda en todo esto, pues nada, escríbenos, soporte@bento.academy. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, si de pronto no lo había dicho. En Telegram también estamos, te dejamos en la descripción
el link del grupo de Telegram, donde ahí hay ya muchos miles de profesionales donde les entregamos contenido de auditoría. Entonces anímate, sigue nuestras redes sociales, activa también la campanita o síguenos en Instagram, síguenos en Facebook. Y pues allá estaremos entregando mucha más información, muchos más tips de cómo se audita adecuadamente los estados financieros y sobre todo cómo lo hacen los grandes. Nos vemos en el próximo video esperando con qué nos viene a sorprender nuestra metodología. Un abrazo y nos vemos. Chao, chao.